Honduras elige presidente. Después de 4 tortuosos años de gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libre, los hondureños vuelven a las urnas con el afán de escoger a su próximo mandatario en un escenario complejo, dividido y en medio de una crisis económica, de delincuencia y especialmente de corrupción. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Honduras? ¿Qué proponen? ¿Quién será el próximo presidente? Hoy hablaremos de todo ello. Honduras no está bien. No ha estado bien hace décadas, entiéndase, y el siglo XXI ha sido especialmente cruel con ellos. Y los hondureños, que se encuentran ahora mismo en medio del estancamiento económico y siendo uno de los países más violentos de la región, se encuentran convocados a finales de noviembre para escoger al próximo gestor de la crisis. Pero antes de hablar de los candidatos y de la elección en sí, de lo que proponen, etc., debido a que en este canal aún no hemos hablado nada de Honduras hasta este punto, es preciso aportar más contexto sobre cómo Honduras ha llegado a este punto. Así que atentos porque se vienen 2 décadas de información súper condensada y no quiero que nadie se pierda, así que vamos a ello. Hasta hace relativamente poco Honduras era un país bipartidista y los partidos principales eran el Partido Liberal de Honduras, de centro-izquierda, y el Partido Nacionalista de Honduras, de centro-derecha. En el año 2005, sin embargo, los liberales lograron llevar al poder a un tío bastante de izquierda, el presidente Manuel Mel Zelaya, quien tenía bastantes nexos con Cuba, Venezuela, con el Foro de Sao Paulo, etc. Estas conexiones y el miedo a que Manuel Zelaya convocara a una asamblea constituyente y Honduras se convirtiera en lo que hoy es Nicaragua, precipitaron un golpe de estado contra él en el año 2009, un golpe por el que todavía están llorando y en el que liberales y nacionalistas se unieron para derrocar a Zelaya. 2 presidentes después, en el año 2013, llegó al poder el nacionalista Juan Orlando Hernández, JO por sus siglas. Un presidente bastante escandaloso, con bastantes movidas de corrupción e incluso nexos con el narcotráfico. Después de esto, en el año 2017, y después de muchos fraudes y movidas chungas en cuestión constitucional, JO logró reelegirse, pero después de un segundo gobierno aún más escandaloso, en el año 2021 llegó al poder la esposa de Manuel Zelaya, Xiomara Castro, con el partido Libertad y Refundación Libre, un partido de corte izquierdista filochavista que fue sembrado prácticamente a partir del golpe de estado de 2009 que depuso a Manuel Zelaya. Actualmente Xiomara Castro es la presidente saliente, Libre es el partido en el poder, Mel Zelaya es el auténtico presidente y Juan Orlando Hernández JO está preso en Nueva York por narcotráfico. Lo que parecía ser una oportunidad invaluable para terminar con las viejas prácticas de la vieja política y empezar un nuevo ciclo de mayor limpieza en este aspecto de la sociedad, no ha hecho sino decepcionar. Ha sido más de lo mismo. El gobierno de Xiomara Castro, inmerso en escándalos de corrupción y escándalos de narcotráfico, además de nepotismo y persistencia de la violencia, no ha sido el parteaguas que muchos hondureños esperaban. Ha sido poquito más de lo mismo, pero más chavista. Aunque en realidad, más que hablar del gobierno de Xiomara Castro, deberíamos estar hablando del segundo gobierno de Manuel Zelaya, porque seamos sinceros, el que realmente toma las decisiones ahí dentro es el expresidente Mel. Ahora bien, me gustaría hablar un poco más de esto en profundidad en un futuro vídeo, un poco más sobre cómo la nueva izquierda hondureña ha conquistado las instituciones y ha conquistado el poder desde las cenizas, a pesar de que parecían claramente acabados en el año 2009. Sin embargo, ya con este contexto puesto, ahora sí podemos empezar a hablar de las elecciones de finales de este año. Los candidatos. Afortunadamente Honduras no es de estos países que tanta rabia me dan que tienen 40 candidatos y tenemos que analizarlos todos. No, Honduras tiene únicamente 5 candidatos, que es el número usual que solemos analizar en este tipo de vídeos. Desafortunadamente, todos ellos cargan con una larga lista de pecados que probablemente nos tome un tiempo desgranar, así que vamos a ello. Nelson Ávila, Partido Innovación y Unidad PINU. El candidato más alfabetizado de todos, por lejos. Jorge Nelson Ávila Gutiérrez es un doctor en economía y tiene más de 5 títulos en total. Es uno de los académicos más respetados en Honduras en cuestiones de humanidades. Y a diferencia de la mayoría de sus contendientes, Nelson Ávila no cuenta con un larguísimo prontuario de escándalos de corrupción a sus espaldas, así que nos concentraremos exclusivamente en analizar sus ideas. En sus propios libros, Nelson Ávila ha dejado ver en muchas ocasiones sus posturas ideológicas como una suerte de socialismo light, una especie de socialdemocracia. Ha criticado en múltiples ocasiones el capitalismo y el modelo neoliberal, en favor de una economía solidaria basada en la redistribución de la riqueza
riqueza y la justicia social. Así que ya nos hacemos un poco una idea de cuál es el perfil de este caballero. En su momento, de hecho, él apoyó enfática y enérgicamente a Hugo Chávez y Daniel Ortega, aunque después de eso les soltó la mano, pero no porque considerara que su modelo era inviable o porque sus ideas políticas o económicas estuvieran mal a su criterio, no, sino porque los veía muy autoritarios. Por si todavía no me crees que Nelson Ávila es una escisión alfabetizada de Libre, no te preocupes. El único cargo político que yo le he podido encontrar a Nelson Ávila ha sido el de asesor presidencial del mismísimo Mel Zelaya durante su gobierno. Y hasta hace nada, Nelson Ávila era el mismo de Libre, hasta el año pasado. Sin embargo, luego de denunciar irregularidades en el proceso de selección de candidatos, se fue eyectado. Es decir, que perfectamente Nelson Ávila pudo haber sido el candidato del partido del gobierno. En pocas palabras, Nelson Ávila sí es una versión más alfabetizada de Xiomara Castro, Manuel Zelaya y de Libre en general, quizás con menos escándalos de corrupción y en general menos nexos autoritarios, pero con una misma base ideológica. Francamente creo que le puede ir mejor de lo que mucha gente estaría esperando, porque hay muchos hondureños que lo tienen en buena estima por su alto nivel de estudios y creen que con eso es suficiente, pero a decir verdad dudo mucho que llegue a ser presidente. Es prácticamente imposible que Nelson Ávila llegue a ser presidente, sobre todo porque tiene 3 partidos colosales con los que competir. Mario Rivera, Partido Demócrata Cristiano. El otro candidato que difícilmente va a ganar estas elecciones. Mario Enrique Rivera es publicista de profesión, es miembro del Partido Demócrata Cristiano, aunque toda su familia está íntimamente ligada al Partido Nacionalista de Honduras y también está íntimamente ligada a decenas de casos de corrupción muy diferentes que no vamos a desgranar aquí. Pero el propio Rivera también tiene su pequeño prontuario de corrupción, pues en el breve periodo de tiempo en el que ocupó un asiento en el legislativo de Tegucigalpa, la capital hondureña, fue uno de los que votó a favor del Trans 450, un proyecto, una iniciativa que terminó en un desfalco multimillonario y en una estafa, un robo masivo a la capital. Rivera tiene algunas de las propuestas más interesantes que he podido leer, principalmente porque sabe que no va a ganar y puede prometer cualquier cosa que no va a poder cumplir sin tener que rendirle cuentas a nadie. Su propuesta estrella es, sin duda por la que todo el mundo lo ha conocido, que es convertir a Honduras en un Estado libre asociado de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Convertirlos en un nuevo Puerto Rico. Otra propuesta que él tiene en mente es la de aplicar la pena de muerte para violadores de menores de edad, lo que implicaría también una reforma al Código Penal que muchos partidos difícilmente aprobarían. Francamente veo aún más difícil que en el caso de Nelson Ávila que el señor Rivera pueda ganar estas elecciones. Por eso promete lo que sea, porque sabe que no tiene que rendir cuentas a nadie y que sus propuestas igual no van a ser aplicadas. Ahora mismo tiene un partido que es muy pequeño, que carece de estructura y probablemente lo que necesite sea eso mismo, llamar un poco la atención para no perder su registro. Personalmente yo me iría olvidando completamente de la idea de que Honduras sea un nuevo Puerto Rico porque no lo va a poder llevar a cabo, porque no va a ganar la presidencia. Salvador Nasralla, Partido Liberal de Honduras. Aquí, damas y caballeros, es donde la narración se empieza a poner interesante. Salvador Alejandro César Nasralla Salum es un periodista bastante conocido en Honduras. Originalmente empezó su carrera como periodista deportivo, aunque lentamente se fue acercando al mundo del espectáculo, amasó fama a nivel nacional e internacional y se puso a entrevistar a diferentes celebridades y miembros muy prominentes del mundo del espectáculo, incluso de otros países. En el año 2013 fue candidato por primera vez con el Partido Anticorrupción. Obtuvo el 13% de los votos y quedó cuarto, que de hecho para haber quedado cuarto fue un porcentaje de votos bastante considerable. Posteriormente, en el año 2017, se presentó por segunda vez con una alianza entre el PINU y Libre, el actual partido en el gobierno. Ya hablaremos de esa alianza. Y finalmente, esta es su tercera contienda presidencial. En este momento es parte del Partido Liberal, aunque ya había formado parte del Partido Anticorrupción y del Partido Salvador de Honduras. Es curioso que ahora forme parte del Partido Liberal porque en el pasado, durante muchos años del pasado, se dedicó a insultar y desprestigiar al Partido Liberal de Honduras, al que calificaba como una manga de corruptos, pero bueno, ahora está en él. En cuanto a su ideología, Salvador Nasralla se supone que es de centro-izquierda socialdemócrata, aunque en realidad no tiene ningún tipo de principios ni de ideología. En su momento, a pesar de haber despotricado contra Libertad y Refundación Libre por ser extremistas, por ser chavistas y tal, terminó por pactar
con ellos en aquella alianza de la que ya os he hablado, que por poco lo lleva a la presidencia contra Juan Orlando Hernández. De hecho, el propio Zelaya y la propia Xiomara Castro pactaron con Salvador Nasrallah en un acuerdo que no me estoy inventando yo, que está firmado y está acreditado, un acuerdo en el que se especificaba que Salvador Nasrallah podría, en un eventual gobierno de Xiomara Castro, que por supuesto sí llegó, el de 2021 hasta la actualidad, designar a los diferentes secretarios de Estado, e incluso él mismo fue nombrado primer delegado presidencial. ¿Qué quiere decir esto? En Honduras no existe la figura de un vicepresidente, por lo que el primer designado presidencial cumple las funciones de este. En pocas palabras, tan enemigos son los de Libre con Nasrallah, pero Nasrallah fue vicepresidente de Xiomara Castro hasta hace muy poquito tiempo. Por supuesto, de un partido que él mismo despotricó de sus ideas y del que posteriormente salió extremadamente peleado. ¿Qué quiere decir esto? Que Salvador Nasrallah pactó con los Zelaya Castro, pactó con ellos, se plegó a sus designios, formó parte de una coalición de gobierno de la que ahora reniega y les ayudó a llegar al poder porque él fue muy activo en la campaña de 2021. Y todo con tal de obtener carguitos y cuotas de poder. Con su candidatura por el Partido Liberal de Honduras, ya es el segundo partido grande al que Nasrallah primero ataca y después se une. Primero fue con el caso de Libre y después con el Partido Liberal de Honduras. En cuanto a sus propuestas, no hay demasiadas cosas reseñables. Él propone acabar con la laicidad en la educación y empezar a enseñar el cristianismo en las escuelas públicas y lo de siempre, expandir el gasto social. La ventaja que tiene Salvador Nasrallah es que, a diferencia de los otros contendientes que sí pueden ganar la presidencia, igual que él no tiene un prontuario de escándalos de corrupción que le puedan echar en cara. Y esto no es poca cosa, especialmente considerando que ya fue parte importante del gobierno corrupto de Xiomara Castro. Sin embargo, me inquieta muchísimo que la mayor posición de poder que él ha conseguido en toda su carrera política la ha hecho pactando con una formación tan espuria y tan escandalosa como Libre y con el matrimonio Zelaya Castro. Nasri Asfura, Partido Nacional de Honduras. Nasri Juan Asfura Sablah, también conocido como Tito o Papi a la Orden, que es el mejor apodo de un político que yo he escuchado en mi vida, es un empresario de la construcción, descendiente de una próspera familia de inmigrantes palestinos. En su momento había estudiado ingeniería civil, pero no pudo terminar la carrera porque se dedicó al negocio familiar, que ya digo es de la construcción, y comenzó su carrera política a partir de supervisar proyectos de este rubro en la capital, Tegucigalpa, lo que le permitió usar esta profesión como trampolín para ir escalando en la jerarquía política capitalina, hasta que finalmente en el año 2014, después de unas elecciones en las que desplegó todos sus dotes de carisma, pudo convertirse en alcalde de Tegucigalpa. Nasri Asfura es candidato del Partido Nacional de Honduras, que es el partido del último presidente Juan Orlando Hernández. Por esta misma razón, después de 2 escandalosos gobiernos de Jó, él, que fue también candidato en el 2021, quedó bastante relegado al segundo lugar, por detrás de Xiomara Castro. Estamos hablando de un partido, como digo, bastante manchado y con una credibilidad bastante mermada después de los 2 gobiernos del hoy preso Juan Orlando Hernández. Pero el propio Nasri Tito Asfura también tiene sus propios escándalos de corrupción, especialmente ligados a su gestión como 2 veces alcalde de la capital Tegucigalpa. Estamos hablando de que él ha sido acusado de desvío de fondos de la alcaldía para cuentas privadas, lavado de activos, evasión fiscal, entre otros delitos por los que en su momento estuvo detenido, aunque posteriormente ha sido también liberado. Pero vale, Chris, ¿qué propone exactamente Papi a la Orden? No lo sé. No lo sé de verdad. Y creo que él tampoco, porque más que propuestas, su plan de gobierno es una especie de carta a los Reyes Magos. Está lleno de objetivos, de cosas que quiere hacer, es una lista de deseos, pero en ningún momento dice cómo hacerlas, solamente repite la palabra trabajo. Quiere crecimiento económico, inversión extranjera, etc., pero no plantea formas realistas para conseguirlo. De este modo, si queremos guiarnos y decir cómo va a ser exactamente un gobierno eventual de Asfura, solo podemos basarnos en su gestión como alcalde de Tegucigalpa. Una gestión en la que demostró ser un absoluto yonki de la obra pública, lo cual es preocupante, especialmente en un país tan corrupto como Honduras, porque recordemos que la obra pública, como concepto, lleva implícita la corrupción, porque genera una cantidad absurda de incentivos para esta. No olvidemos que el propio escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de Latinoamérica es el caso Odebrecht, ligado a la obra pública. Rishi Moncada,
Libertad y refundación libre. La candidata del oficialismo. Rishi Ramona Moncada Godoy es una abogada y es íntima del matrimonio Zelaya Castro ya desde que Olanchano comenzaba a amasar su poder incluso dentro del Partido Liberal de Honduras. Ha sido una de las principales caras fuera del matrimonio Zelaya Castro en la fundación de Libre. Fue asesora de Mel Zelaya en materia legal, fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, fue consejera presidente del CNE y durante el gobierno de Xiomara Castro ha sido secretaria de Finanzas, aún sin ser economista, secretaria de Defensa, aún sin ser militar, y subsecretaria del Partido Libre. En cuestión ideológica, Rishi Moncada es una mujer de extrema izquierda. Y esto no es algo que yo diga por decir, es literalmente una admiradora confesa de Fidel Castro y la Revolución Cubana, y fue en su momento muy cercana al difunto Hugo Chávez. De hecho, durante el gobierno de Mel, ella era la encargada de fortalecer los nexos entre Honduras y Venezuela. Estuvo muy ligada al ALBA, estuvo muy ligada también a Petrocaribe. Y en cuanto a su programa de gobierno, básicamente busca seguir haciendo lo que ya está haciendo el matrimonio Zelaya Castro, es decir, aumento masivo del gasto público, aumento masivo de la burocracia, aumento masivo de los impuestos, etc. De hecho, respecto al tema este de los impuestos, ella es una defensora de este discurso absurdo de las 10 familias más ricas del país que saquean al pueblo a través de ganar dinero y tal, y busca ponerles impuestos a ellos para poder mantener y aumentar los programas sociales y el gasto público de Honduras. Para patrocinar su indiscriminado aumento del gasto público, Rishi Moncada propone, además de estos impuestos a las 10 familias más ricas del país, impuestos también a las diferentes corporaciones. Ella lo llama justicia tributaria. Por cierto, un pequeño inciso, un pequeño paréntesis para todos vosotros. Siempre que un político le pone un apellido a la justicia, eso es porque busca cargarse la justicia. Entiéndase, justicia tributaria, justicia de género, justicia social. La justicia, por regla general, no tiene apellidos, así que siempre que alguien busque ponerle un apellido a la justicia, lo que está buscando hacer es generar desigualdad ante la ley. Seguimos. Este tipo de medidas que propone Rishi Moncada son aquellas que siempre que se implementan terminan igual, ahuyentando a la inversión privada positiva, y aquella inversión que se queda suele ser aquella que tiene nexos turbios con el Estado, especialmente en un país como Honduras. Ella dice que se le han dado beneficios injustos a las empresas, que es como le llama ella las exenciones tributarias, y aunque no estoy de acuerdo, pongamos que sí. Esto podría parecer algo muy malo e injusto, pero recordemos que estamos hablando de Honduras, un país pequeñito y que además no tiene mucha población. Es decir, muchas empresas privadas del extranjero no tienen demasiados incentivos para invertir ahí porque es un mercado más bien reducido. Y si encima es un país violento como lo es ahora, pues todavía peor. ¿Qué quiere decir? Que si tu intención es atraer capital privado, sí o sí vas a tener que dar este tipo de privilegios, que son incentivos que de otra forma no tendrías. Por ejemplo, las exenciones tributarias que quiere eliminar Rishi Moncada. Evidentemente Rishi Moncada tiene a toda su familia enchufada en el Estado, desde sus sobrinos hasta sus hermanos, pasando por sus propios hijos. Y en cuestión de escándalos de corrupción, bueno, ella misma también tiene su propio prontuario personal, y es que ha sido acusada de coordinación ilegal de un sindicato, sobornos, nepotismo, contratos opacos con Odebrecht, fraude al Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y un larguísimo etcétera. Evidentemente todo esto es tentativo, pero teniendo en cuenta los antecedentes y considerando todos sus escándalos, podemos ya decir que es la candidata más sucia ahí fuera, incluso teniendo un contendiente tan duro como Nasri Asfura. El futuro. Antes de nada quiero decir algo para evitar subnormalidades en los comentarios. Cuando yo hablo mal de los políticos de un país, no estoy hablando mal del país. No estoy diciendo que no me gusten los hondureños o que no me guste Honduras como tal. Estoy hablando de la clase política. Dicho lo anterior, el nivel de los candidatos de estas elecciones es absurdamente bajo. No hay uno solo bueno, uno solo. No es solo que no haya uno solo bueno, no hay uno solo decente, uno solo salvable. Normalmente yo en este tipo de vídeos manifiesto abierta y explícitamente mi opinión y digo que algún candidato me parece mejor que los anteriores, que alguno me parece que tiene las mejores ideas o la mejor voluntad política. Aquí no hay uno que se salve, cada cual es peor que el anterior. Pero aún así, dentro de lo malo, dentro de lo nefasto, considero que Rishi Moncada es lo peor que le puede pasar al país. No solo porque tiene la misma receta ideológica de depredación de la poquita riqueza que se genere, sino porque está confirmado por ella misma que tiene nexos, o por lo menos admiración, por las dictaduras más criminales de la región.
De este modo yo creo que las elecciones se van a definir por un juego de tres. Los tres partidos más importantes, las tres fuerzas más prominentes de la política hondureña van a ser las que decidan alguno de sus candidatos. Así que bien puede ganar Salvador Nasrallah, Nasri Asfura o Rishi Moncada. Y en cualquiera de los casos creo que la situación del país no va a cambiar. Porque o va a ganar un candidato hasta las sienes de corrupción o va a ganar un candidato que deprede la riqueza del país o ambas cosas. De modo que el futuro para Honduras para mí es extremadamente pesimista. En cuanto a quién creo que puede ganar las elecciones, lo cierto es que está bastante reñida la competencia y presumiblemente este es un juego de suma cero constante. Sin embargo, en un país sumido por la corrupción es muy probable que la corrupción, sea un factor importante que pueda cambiar la balanza de las elecciones. De este modo, probablemente vaya a ganar el candidato más limpio de los tres. Y considerando que dos de ellos están hasta las sienes de escándalos de corrupción, lo más probable es que el próximo presidente sea Salvador Nasrallah del Partido Liberal de Honduras. Aunque ya digo, si llega a ganar va a ser por muy poco. E insisto, cualquier cosa puede pasar, que no nos sorprenda que termine ganando Asfura por una diferencia importante, o que termine ganando Xiomara Castro, Rishi Moncada, o que termine ganando cualquiera de estos tres, porque, insisto, cualquiera de los tres candidatos más fuertes, Salvador Nasrallah, Nasri Asfura o Rishi Moncada, tiene perfectamente la posibilidad de llegar al poder y ser el próximo gran verdugo de la nación hondureña. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.